Señores, son las 9:24 de la mañana. Hay cosas que están pasando en nuestro país, por supuesto, y hay algunas que están como ocultas allí por episodios fuertes que se dan en el panorama de la actualidad nacional, los hechos que están relacionados con el gobierno, los hechos que están relacionados con la economía, las situaciones que se dan a nivel internacional. A veces ocultan situaciones que sin embargo tienen que ver con, digamos, el interés común. Y de eso mismo, precisamente, va a tratar este diálogo que vamos a sostener ya aquí en la mañana de nuestro programa. Cuando se crearon los municipios, por ejemplo en el caso aquí de Montevideo, que hay 8, se establece que una vez por año deben existir o realizarse cabildos abiertos, que son instancias donde la población puede ir a expresarse. Y sobre expresarse hay una iniciativa en ese sentido que la va a proponer el fiscal penal Gustavo Subía, que recordemos, lo hemos entrevistado aquí varias veces en el programa, siendo hace ya un tiempo como fiscal de menores, hace 4 meses ahora que es fiscal en lo penal. Y va a proponer una penalización a los hurgadores. Él va a proponer este tema, va a ponerlo sobre la mesa y quiere debatir qué hacer con los hurgadores, que nosotros lo hemos comentado, ¿verdad? El malestar que causan la población cuando van los hurgadores, revuelven un contenedor, dejan todo tirado en la calle. No son todos, ¿no? No son todos, pero después se retiran, no pasa nada. Aquí en la radio tenemos todas las madrugadas la basura por toda la calle. Sí, claro. Y este tema que molesta mucho y que es uno de los temas principales de los montevideanos, lo dicen todas las encuestas, la basura y la inseguridad en Montevideo es uno de los temas principales. Sí, los lunes en la mañana aquí en la esquina de nuestra emisora, el contenedor está absolutamente superado y a veces no está tan superado, todavía está con espacio, pero sin embargo con bolsas y desperdicios absolutamente a su alrededor, que han sido tiradas, bolsas que a veces se rompen y entonces escapan desperdicios que contienen esas bolsas y provocan realmente no solamente un impacto visual, no estamos hablando solamente de estética, estamos hablando también de situaciones que tienen que ver con la salud, con digamos el bienestar general. El bienestar general también tiene que ver con el panorama o el paisaje que tenemos a nuestro alrededor. Estamos con el doctor Gustavo Subía, fiscal en lo penal de octavo turno. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buenos días, Traverso, ¿cómo anda? Muy bien. Bueno, me parece que interesante que estemos planteando estos temas que pueden ser considerados menudos, ¿verdad? Pero que sin embargo hacen a la vida y a la calidad de vida de todos nosotros. ¿Cuál es la propuesta? En realidad, la propuesta ha trascendido, ya dimos algunos detalles, pero quiero escucharla de su voz. ¿Qué es lo que propone concretamente usted? Bueno, con la introducción que ustedes hicieron, que me pareció perfecta, es poco lo que tengo que agregar, porque ustedes lo analizaron del punto de vista de pacientes de esas conductas que estamos ahora haciendo referencia. Es decir, son uruguayos, andan en la calle y observan el espectáculo que, muy bien decía usted, si bien afecta a la salud y ese es el principal bien jurídico a tutelar, hay otro aspecto que es el psicológico, que también implica salud. Estar psicológicamente bien es salud y no creo que a nadie no lo afecte psicológicamente, dejemos el aspecto sanitario, el común, el hecho de ver frente a su vivienda o en la cuadra donde tiene que ir a hacer los mandados o donde tiene que llevar los gurises, ver esos espectáculos de basura por doquier. Porque además no es junto a la volqueta. El viento arrastra, el agua arrastra, claro. Los perros arrastran, entonces vivimos en una ciudad con un nivel de insanidad muy elevado. La palabra propuesta queda un poco grande. Yo lo que uso en este momento es, primero, el ejercicio de mi función como fiscal, que es la persecución de delitos o faltas. Por supuesto que día a día estamos permanentemente, en este último turno, estuve la semana pasada y todavía sigo con lo que llama la cola del turno, es decir, los casos que se siguen trabajando a pesar de que ingresaron hace ya unos días. Por supuesto que estamos recargados y enormemente de los delitos que todos sabemos que se procesan normalmente.
homicidios, rapiñas, hurtos, apropiaciones indebidas, estafas, etcétera. Eso es el caudal normal, pero hay un sistema para la persecución de esos delitos ya aceitado. Ahora bien, el tema basura, que como bien usted distinguía, no todos los hurgadores provocan este fenómeno, también hay vecinos comunes y corrientes que ayudan a provocarlo al tirar desperdicios en zonas no habilitadas. De acuerdo. El tema de la basura tiene que tener algún tipo de persecución penal, porque volvemos a aquello que hablábamos cuando estábamos en el tema menores infractores, que gracias a Dios al día de hoy se ha mejorado la legislación, y agradezco ya, paso el aviso a ustedes en las oportunidades en que estuvimos conversando, porque todo eso ayuda. Entonces tiene que haber un límite, tiene que haber una sanción, tiene que haber una educación, y los límites educan, volvemos a aquello que ya tantas veces repetimos. Y para eso tenemos en el Código Penal dos grandes vertientes. Es decir, planteado que el tema hay que echarle el diente, hay que hacer algo, que es un tema que tiene responsabilidad penal, ahí viene, más que la propuesta, viene el incitar a los operadores administrativos y a los vecinos comunes a hacer algo sobre el tema. Entonces, la propuesta en el Código Penal está a nivel de faltas o a nivel de delitos. Sí. Las faltas no dejan de ser un delito menor. Bueno, hay una falta que prevé, en el Código Penal, en el artículo 364, si mal no recuerdo, prevé el arrojamiento de desperdicios. Y hoy en el Parlamento está estudio mejorar el dictamen de esa falta para que sea más posible de ser ubicado en este tipo de conductas. El proyecto en el Parlamento ya lleva varios meses a estudio, todavía no veo humo blanco que esté por salir. Aún si saliera ese proyecto, y con las faltas que tenemos en el Código Penal hoy no hay tribunales de faltas. Es decir, aunque usted vaya al sistema judicial y en la puerta a los gritos confiese que cometió la falta de tirar desperdicios en la vía pública, no hay un tribunal que lo pueda procesar porque no hay tribunales de faltas. Es decir, que no hay una figura jurídica, a ver si entendí bien, ¿verdad? No hay un tribunal. No hay un tribunal, ahí está. Que no, es decir, había tribunales hasta hace unos años, pero se transformaron su competencia en tribunales de otras áreas, porque había necesidad de tribunales de jueces, digámoslo así, de jueces en otras áreas, entonces fueron transformados. En aquella tónica que se pensaba que los delitos menores, es decir, las faltas, que puede ser está vinculado también al tema de los carros, de conducir a alta velocidad, de generar con el abuso del alcohol situaciones muy violentas, se consideraba que eso no era pasible de ser sancionado. En un Uruguay que llegamos siempre tarde. En otros países, hace ya muchos años, se planteó aquello del abolicionismo, que cuando hablamos de menores creo que lo tratamos al tema, es decir, no punir, no punir, no punir. Los resultados de no limitar, de no punir, de no reprimir, palabras duras, pero que hay que usarlas porque la vida es dura, entonces los resultados de no perseguir provocaron grandes problemas. Y en esos países de ese primer mundo, que siempre lamentablemente nosotros los vamos siguiendo y tardíamente, se ha vuelto a las limitantes. Y le cuento una chiquita, a ver, vamos a poner un poquito de color. A ver. Usted sabe que en la Plaza Independencia, hace unos años, los cartelitos de prohibido pisar el césped habían sido eliminados. Ajá. Volvieron. Ajá. Bueno, es como que hay ciertas cosas que el sentido común indica que hay que resolverlas. Bueno, así que hoy no tenemos tribunales de faltas. Entonces, ¿qué vía tenemos para este problema acuciante de la basura que nos está invadiendo? Y bueno, yo lo que tiro arriba de la mesa, pero para eso necesito la colaboración de otras autoridades e inclusive de los vecinos, es la persecución penal lisa y llana a partir del artículo 224 del Código Penal. Claro. El artículo hace referencia al que viola las disposiciones sanitarias, provocando un peligro o un riesgo para la salud pública, y que entonces amerita eventualmente una pena de prisión. No pensando en incorporar más gente al sistema de cárceles, porque además tenemos posibilidades de no procesar. La Intendencia tendría posibilidades en este mismo sistema, de acuerdo a la graduación de la falta, de imponer incluso sanciones de multa, pero haciendo algo, es decir, dirigiendo una serie de esfuerzos que yo creo que podrían perfectamente canalizarse de Intendencia, Jefatura de Policía y vecinos, a los efectos de llevar estos casos a los juzgados y
poder darle algún tipo de tratamiento para evitar, mediante el ejemplo, además porque cuando las personas pasan por los juzgados recapacitan muchas veces sobre lo que han hecho en su vida, mediante ese proceso de lograr o poner un granito de arena a un tema que tiene muchas otras vertientes. Acá hay vertientes de la administración de la salubridad de Montevideo, administración de la basura, que sobre esas yo no ingreso. Esos son temas políticos que corresponderán a los actores políticos. Yo estoy únicamente cuando, y vamos a poner el ejemplo bien concretito, sí. Un vecino, usted, frente a la radio, sí. ve que está ese hurgador está destrozando las bolsas afuera del contenedor y desparramando pañales usados, está desparramando absorbentes con sangre, está desparramando sí. cuando hay casas de salud cercanas, claro. jeringas, cualquier tipo de efecto que es altamente nocivo. Bueno, usted saca una foto, por ejemplo, procedimiento que lo usa gente que denuncian hurtos, a veces cuando ven al ladrón que le está robando la bicicleta, saca la foto o le avisa a otro vecino para que vea el evento, llama a la policía, entonces que la policía concurra, y en su caso, si no es usted, que un equipo de inspectores de la Intendencia que tienen jurisdicción en ese tema, de repente acompañados por funcionarios policiales, puedan recorrer, por lo menos aunque sea con escasos móviles, pero recorrer algunos barrios a los efectos de determinar estos que son delitos. Sigo insistiendo que puede ser tomado como falta, pero mientras no tengamos las posibilidades de aplicar la falta, tenemos la posibilidad de aplicar un delito que en muchos casos es muy aplicable porque no existe el derecho a poner en riesgo la salubridad y los chiquilines que pueden terminar jugando al fútbol, como yo he visto arriba de la basura porque la pelota se va para ahí o la basura se desperdiga en la cuadra del barrio. Es decir, tenemos que poner, como en tantos otros temas que nos ocupan, tenemos que poner un coto. Ese es más o menos el planteamiento y hoy tenemos los cabildos que comienzan, entonces más que una propuesta es recordar que existe ese artículo y pedirle a las autoridades el aceitar los mecanismos un poco en desuso para también aplicar el sistema judicial a este tipo de eventos que son nocivos para la salud. Subía, ¿en qué cabildo lo va a proponer esto? ¿De qué municipio? Yo estoy acá en la zona de Colón, vivo en Colón, así que ya la propuesta ya la he hecho hace meses. Lo que pasa que hoy es como una nueva oportunidad frente a que con varios vecinos siempre hemos conversado de estos temas acá del barrio, es como una nueva oportunidad, pero yo voy en condición de vecino. De vecino, allí en el municipio G. Tirando, por supuesto, la información que tengo a partir del cargo que ejerzo, ¿no? Es en el municipio G, se lo va a poder escuchar entonces hoy a partir de las 8 de la noche en la parroquia. No tanto como escuchar, no, pediré la palabra y hablaré, porque ya a esta altura, justamente esto, la mecánica de poder difundir la información que ustedes me proponen y que está, a mi juicio, muy bueno, esta mecánica posibilita que el vecino sepa, hay un artículo del Código Penal, la policía ha recogido el guante, he hablado con jefatura en estos últimos días y están dispuestos a tratar de aceitar. Por supuesto, siempre faltan medios, siempre una rapiña o un hurto es peor que el tirar la basura en la calle, pero y bueno, usted por el hecho de respirar no va a dejar de comer o por comer no va a dejar de dormir. Claro. Y bueno, son todas cosas que... Insisto, por eso me pareció excelente la introducción que ustedes hicieron. Casi corto y digo, sí, porque fue desde el punto de vista del ciudadano, justamente la percepción. La depresión emocional tan típica del uruguayo en este día gris, súmele usted la basura desparramada en la calle que le llega hasta dentro de su casa cuando el viento se la lleva. Bueno, claro. Es fuerte, es fuerte. Está claro esto. ¿Quiere agregar algo más o ya lo da como cerrado más o menos? No, más o menos esa es la idea, agradecerles a ustedes. No, pero no se me vaya, espérenme un poquito, porque de pronto podemos hablar de otra cosa. Gabriela nos envía, dice que está de acuerdo con usted, que sería bueno que todos tomáramos conciencia y que alude también a las campañas que se están realizando a nivel general. Vio que, por ejemplo, muchas veces se ha criticado la crudeza con que se muestra un accidente de tránsito a través de los informativos. Sí. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha dicho ya hace bastantes años, ha aconsejado a mostrar todos los efectos que produce, por ejemplo, un desastre en el tránsito, porque el lado de la persuasión no ha funcionado. En España, por ejemplo, se tomó esto y ha bajado, digamos, el nivel
de los accidentes. Pero quiero decirle que Gabriela nos está planteando otro caso, independientemente de decirnos que está de acuerdo con usted. Alude a un caso que comentamos hace pocos días aquí en nuestro programa, un hecho que se hizo público a través de los medios, una persona no vidente que quiso subir con su perro Lazarillo al ómnibus y no le permitieron hacer. Y entonces, no solamente en un ómnibus, sino en el siguiente, y entonces su solución fue tener que volver caminando a su casa. En esa ocasión nosotros comentamos también otra situación que se nos había expresado por parte de una persona que vivía en un edificio de apartamentos, un matrimonio mayor. Muere la persona del sexo masculino, queda sola la señora. La señora no quiere abandonar ese lugar porque cree que ese es su lugar y que aunque ha fallecido su esposo, esto pasa mucho con las parejas, ¿verdad? Quiere seguir habitando ese sitio, pero no quiere estar sola, quiere tener una mascota. Y tiene la prohibición concretamente del consejo del grupo de propietarios, ¿verdad? Del edificio. Esto nos lleva a dos temas fundamentales. Por un lado, creo que la legislación uruguaya está muy atrasada. En el mundo hoy, en las mascotas, incluso las mascotas con las obligaciones del propietario, ¿verdad? Claro, es decir, el propietario no puede subir con su mascota en el mismo ascensor que suben las personas, tiene que asegurar que la mascota no haga ruido, que no provoque suciedad. En el mundo hoy las mascotas, bueno, hablar de ciudades como Nueva York o ciudades como Viena o como Berlín, la cantidad de mascotas que viven en todos los edificios y además por ley están amparados, bueno, es muy grande. Entonces allí surgió el tema y hubo colaboraciones de la audiencia, de gente que estaba en la misma situación, y decía, por ejemplo, una persona no vidente que necesita una mascota en uno de estos edificios no puede vivir. Una persona que quiere vivir sola pero que quiere estar acompañada, las mascotas tienen además un valor afectivo muy grande, ¿no? No puede estar acompañada. Una persona mayor como esta señora, por ejemplo, que le pasa esta situación, es decir, muere su esposo, quiere tener una mascota y se ve impedido por, digamos, la negativa de los demás propietarios. ¿Existe una ley que impida que concretamente una reunión de propietarios de alguna forma pueda impedir a alguien tener una mascota en esas circunstancias o en cualquier circunstancia, cuando las mascotas, por ejemplo, sobre todo los perros, hasta en las confiterías, los shopping, el metro, viajan y con todo absoluto derecho en muchas partes del mundo? Usted decía recién de los... Y perdone que yo me extienda sobre el tema. Usted decía recién sobre, por ejemplo, el Estado, ¿verdad? Cómo debemos cuidar nuestra ciudad. Bueno, en ciudades como Nueva York, por ejemplo, se dice, en esta plaza no mascotas. Sí. Y se le indica abajo en qué lugar próximo puede llevar y pasear a su mascota. Claro. ¿Está legislado ese tipo de situación o es un acto que de alguna manera está conectado con un ejercicio de poder indebido por parte de los demás propietarios? No, el tema no pasa en ese caso, y ahora después hablamos de otros temas más graves de las mascotas, como son las lesiones que las mascotas provocan a los seres humanos, pero de eso he tenido experiencia. Lo que usted me está planteando está regido básicamente por el derecho civil y no por el derecho penal. Y el derecho civil en materia de copropiedad, que es un poco el caso, porque si usted tiene una casa hace lo que quiere, ¿sí? El derecho civil legisla sobre la existencia de lo que denominan los reglamentos de copropiedad, que son creados por los vecinos que van a habitar un apartamento y que determinan las facultades y las prohibiciones que tienen los vecinos que ingresan
como propietarios en esos bienes. Es decir, básicamente, si cuando se construye un edificio, los copropietarios por el reglamento deciden que no puede existir la existencia de mascotas, ahí va a haber un obstáculo muy serio para la persona que sí quiere tener una mascota. Diferente sería el caso de una persona que tiene dificultades por la no videncia y necesita, ya no se transforma en una mascota, aquello, el animal, aunque lo quiera como una mascota, se transforma en un instrumento para poder vivir con un nivel aceptable de traslado, y entonces ahí hay una colisión de derechos entre el derecho de los copropietarios y el derecho de la persona no vidente a tener aquel lazarillo que la guíe. En ese caso, quien va a dilucidar últimamente el tema va a ser el juez civil, porque, repito, estamos no ante la violación. Después usted me podrá decir hay un caso de discriminación, bueno, es otro tema, pero no creo que aquí sea de laboratorio plantearlo. Así que ese tema que usted me plantea estaría regulado por las normas del derecho civil y está regulado por lo que es ley entre las partes cuando usted hace un contrato. Bueno, en el contrato de copropiedad, cuando se sancionan los reglamentos, todos los inquilinos hacen un contrato, lo estoy diciendo un poco groseramente, sí. Hacen una especie de contrato entre ellos y acuerdan: en este edificio no van a existir mascotas, en este edificio sí van a existir mascotas. Quiere decir que cuando una persona adquiere una propiedad, tendría que tener el acceso a esa reglamentación que se fijaron por parte de los primigenios copropietarios, claro, y saber, y el que compra y eso no lo averiguó y luego se da cuenta de que se le impide, y bueno, lamentablemente no tuvo la diligencia de averiguar, y de paso recomendamos a todo el mundo, averigüe cuando va a comprar un apartamento en qué condiciones. El tema que es, a mi juicio, es más interesante, porque a mí me interesa más la rama penal, y tuve un antecedente en Maldonado hace muchos años cuando yo era fiscal, se provocó por una época, una racha enorme de mordedura de perros a seres humanos. Claro, perdón, doctor, que yo lo interrumpa aquí, pero me importa señalar esto: en los lugares en donde está habilitado, en los países donde está habilitado, concretamente, que la mascota, que conviva con su propietario en el lugar que sea, y que salga a la calle, y que ande por el shopping, y que suba al metro con el perro, por ejemplo, que es lo más común. Hay penas, pero muy severas, a los propietarios que no tomen, digamos, las precauciones suficientes. Desde un bozal hasta un sistema que muchos deben conocer cuando han viajado, en donde el perro lleva como un pañal, en donde prácticamente sus desperdicios, ¿verdad? No afectan la convivencia con los otros. Es decir, es un elemento de derechos, pero también de deberes. Como todo. Igual, permítame un poco la ironía nuevamente. Estamos hablando de temas que son muy interesantes y a veces afectan a muchas personas en determinadas zonas, sobre todo de Montevideo. Sí. Porque en los barrios periféricos, las mascotas, entre comillas, andan sueltas. Son las que andan sueltas, andan arriba de la basura, llevan basura de un lado para otro y conviven con esta primera parte de la charla que tenemos hoy, que es con esa visión de puro plástico y pura basura desparramada por la calle. Quiere decir que como que es un tema importante, pero frente al primero que planteamos, como claro, que queda en la sutileza de una mascota que sea en el primer mundo tratada de esa forma, cuando aquí en Uruguay están los chiquilines conviviendo con preservativos, conviviendo con absorbentes, conviviendo con pañales en el entorno de la cuadra y de la basura, ¿no? Pero lo que usted dice tiene razón, y hay espacios. Y yo le citaba el caso más duro, que son animales que no son resguardados debidamente por sus dueños, y tuve un caso que mordía. Han habido muchos, ¿no? Sí. Y en Maldonado, en aquel entonces el doctor García, hoy juez en lo penal de 17º turno en Montevideo, hizo lugar al pedido mío de procesamiento del dueño de esa mascota que había violado, porque el animal mordía, pero no mordió como un accidente, porque si muerde, porque el perro un día se le escapa y muerde, eso es un accidente. No, mordía en forma tolerada por su dueño, que ya estaba advertido en múltiples oportunidades por los vecinos de que el animal agredía. Quiere decir que era un dueño consciente de su inconsciencia. Es decir, él era consciente de todo.
Esos son los casos más duros. Los otros que usted me planteaban son del derecho civil. Y la regulación a nivel de Montevideo, eso la Intendencia tiene regulación de cómo transitar con los animales, pero lo del principio. En la Rambla de Pocitos esa regulación capaz que se valida un poco más, pero hay otros barrios donde tenemos los perros que andan y deambulan con el peligro inclusive de ataques de por perros supuesto, sin dueño, por supuesto, y donde también la gente tradicionalmente la perrera era mal vista, pero sucede la ley del péndulo. Usted ve mal algo hasta el día que a usted le toca. El día que a usted le toca lo deja de ver mal y se da cuenta de la necesidad de lo del principio, de limitar, de regular, de reprimir, porque la libertad se ejerce a partir de la limitación de las conductas de todos nosotros, si no, no hay libertad. Quiere decir que esa paradoja histórica y filosófica ancestral que es que la libertad se defiende con límites, es justamente el motivo de lo que estamos hablando. Claro. Hoy tocó en el tema basura, mañana toca en otros temas, pero nosotros a veces como uruguayos tenemos, entiendo yo, una forma errónea de observar la realidad, estimando que la protección de la libertad viene únicamente por la vía de que cada uno haga lo que quiere. Y de ahí esa reflexión, que creo que se lo dije recién, una vez iba en esta semana de turismo, creo que fui hasta al este, y había una publicidad de un lugar muy requintado que decía disfruta sin límites. Yo me paré en la carretera y me quedé un rato mirando ese enorme cartel, capaz que alguien lo ha visto, rumbo hacia el este, porque me choqueó el despropósito de sin límites. Pensar que la falta de límites es lo que hace a la persona le da la capacidad de disfrutar. Doctor, andamos mal. Algo falla en Dinamarca, como decía el Hamlet. Está bien. Doctor Gustavo Subía, aprendemos mucho, sabe, y tenemos que aprender mucho a propósito de todas estas cosas, derechos, obligaciones, deberes. Me gustaría muchísimo tenerlo mucho más a menudo aquí en nuestro programa. Bueno, usted sabe que yo soy criticado por hablar. Sí. Usted sabe eso, ¿no? No, pero divulgar y darnos un tiki, una señal, claro, en una sociedad donde los límites parecen perderse cada vez más, se nos haga saber concretamente qué nos está permitido y qué no nos está permitido. Estamos hablando de casos pequeños, por supuesto. No, pero lo pequeño se transforma en enorme, ¿eh? Sí, mire, yo tengo, y si tenemos un minuto más, le cuento un poquito más. Sí. Cuando el fiscal tiene a su cargo estudiar todas las denuncias que se presentan, a usted se le presentan denuncias por homicidio, por estafa, dice, bueno, ni que hablar. Pero se presentan denuncias entre vecinos por temas que uno en el escritorio, cuando llega el papel, dice, pero qué pavada. Cuidado, porque lo que es pavada para uno en el escritorio es un drama que termina a veces en un homicidio para el vecino, y sobre eso tenemos antecedentes históricos en nuestro país de que por un árbol una persona termina matando a otra, porque claro, el árbol es la excusa para la vieja y querida violencia que todos los seres humanos tienen adentro suyo. Entonces, todos los temas mayores o menores tienen su incidencia. De ahí que, a pesar de que yo soy criticado como fiscal muchas veces por hablar, yo considero que la función del que tiene a su cargo llevar adelante la causa pública, que eso es lo que tienen los fiscales, es decir, proteger la causa pública, no puede quedar únicamente limitado a escribir en un papel, en un escritorio relativamente oscuro, sino justamente a esto, a difundir y a propiciar que los vecinos, que el ciudadano común, también haga valer sus derechos e insista en que sus derechos tienen que ser reconocidos por las vías legales, por supuesto, a través de las autoridades que tienen que tomar cartas e intervención en estos asuntos. Doctor Gustavo Subía, fiscal en lo penal de octavo turno, gracias, que tenga buena jornada. Gracias a ustedes. Hasta pronto, chau, chau. Que anden bien.